Durante poco más de 2 décadas, Don Berna fue protagonista de los hechos más relevantes del bajo mundo criminal: la guerra contra el extinto capo Pablo Escobar, el exterminio del bloque metro de las autodefensas, la oficina de Envigado, los pormenores de la Operación Orión, el asesinato de reconocidos defensores de derechos humanos y la consolidación de una de las empresas criminales más poderosas de Colombia. En poco menos de 25 años, Don Berna pasó de ser el conductor de un acaudalado narcotraficante antioqueño al máximo jefe de la oficina de Envigado, una poderosa empresa criminal que tuvo sus inicios con Pablo Escobar y que terminó sirviendo de brazo armado y financiero de las Autodefensas Unidas de Colombia. Hubo un hombre muy poderoso que cuando yo era poderoso en Medellín no era nadie, que era Don Berna, el señor Bejarano, Diego Murillo Bejarano, y se volvió muy poderoso, manejaba 30.000 hombres, muy rico en dinero, muy poderoso, muy inteligente. Él fue el que convocó a Carlos Castaño, todo lo de los Pepes, para acabar con nosotros, y nos acabaron. Y el día menos pensado, yo iba a duermo en la celda número 17 y en la número 18 estaba Don Berna. Son cosas del destino, yo lo recibí bien a él venía sin ropa. A pesar de ser un hombre muy adinerado, venía sin ropa porque lo recapturaron en Valencia, Córdoba. Llegó a un clima frío, él venía a un clima caliente. Yo tenía un buzo grande que había dejado un señor extraditable acá, se lo di. Le di mi radio, le di mi colchón, le di mis cobijas esa noche porque él venía de tierra caliente. Yo dormí con frío y él durmió con calor, pero yo he aprendido esa dicha de poder servir sin recibir nada. Se aprende el gozo de dar, no de recibir. Entonces ya cuando uno aprende a tener ese gozo, y hice una amistad bonita con Don Berna, y realmente cuando yo lo vi en las condiciones físicas que él estaba, me di cuenta que el patrón de nosotros no era tan poderoso. A nosotros nos venció un hombre con una sola pierna y sin dientes. Curiosamente, Don Berna no es de origen antioqueño. El hombre conocido como Diego Fernando Murillo Bejarano es de origen vallecaucano, nacido específicamente en el municipio de Tuluá. Poco se sabe sobre su infancia y adolescencia, pero se ha difundido ampliamente la versión de que militó en el Ejército Popular de Liberación, EPL, una reconocida guerrilla activa en Colombia durante los años 70 y 80. Posterior a esto y a la desmovilización de este grupo insurgente en 1991, Murillo Bejarano llegaría a territorio antioqueño, específicamente a Itagüí, y haría contacto con Fernando el Negro Galeano y su hermano Mario, narcotraficantes asociados al cartel de Medellín. Don Berna relató que, para mediados de la década del 80, ya se dedicaba a la comercialización de repuestos de motos y a administrar un parqueadero en esta localidad. Un día, cansado de la extorsión de la que venía siendo objeto por parte de una célula de la guerrilla del EPL, conocida como Estrella Roja, decidió enfrentarlas junto con un grupo de amigos. Dicha determinación lo llevó a conocer a las familias Moncada y Galeano. Para aquel entonces era un secreto a voces que Fernando y Mario Galeano, así como Kiko Moncada, debían su inmensa fortuna al tráfico de estupefacientes. Yo los conocí como comerciantes. Eran personas de clase media alta con algunos recursos. También habían sido víctimas de extorsión por parte de la guerrilla. Así fue que simpaticé, y pues yo terminé muy cercano a ellos. Aunque aparentemente confusos sus inicios, lo que sí está claro es que tuvo un enfrentamiento que casi le cuesta la vida. En esa misma década, hombres armados lo atacaron y recibió 17 disparos. Pasó 3 meses en coma y al despertar se encontró con la noticia de que había perdido su pierna derecha. Un dato no menor en el inicio de esta historia es que el pequeño grupo guerrillero EPL fue el punto de partida de una serie de miembros de alto perfil del AMPA de Colombia, incluyendo a Javier Calle Serna, alias Comba de los Rastrojos, y los hermanos Úsuga, Dairo y Juan de Dios, del famoso clan Úsuga más popularmente conocido ahora como el temido Clan del Golfo. Poco a poco, Don Berna fue consolidando su cercanía con los hermanos Galeano. Primero se ocupó de tareas menores y de confianza, hasta convertirse en su escolta personal y en el encargado de su seguridad. Con el tiempo, pasó a ser un hombre de absoluta lealtad para Fernando Galeano, lo que le permitió acceder a círculos del cartel de Medellín, que antes le eran ajenos. Su papel no se limitó a proteger a los jefes. También comenzó a manejar negocios, recaudar dineros y coordinar acciones que lo convirtieron en una pieza clave dentro de la estructura criminal.
Esa transición marcó el inicio de su ascenso dentro del bajo mundo antioqueño. El vínculo con los Galeano fue el que llevó a don Berna a relacionarse con Fidel Castaño y sus hermanos. Aunque se desconoce con precisión cómo se conectaron estas familias, el ex jefe de sicarios, John Jairo Velázquez, alias Popeye, declaró ante la fiscalía que Galeano habría financiado un grupo contrainsurgente que Castaño organizaba en Urabá a finales de los años 80. Pero pronto llegaría un gran punto de inflexión para Murillo Bejarano. Este ocurrió en 1991, cuando Pablo Escobar se entregó voluntariamente tras la aprobación del artículo constitucional que prohibía la extradición de colombianos. Fue recluido en la llamada cárcel de la Catedral, ubicada en Envigado, una prisión diseñada a su medida, con lujos, comodidades y bajo su control absoluto. Sin embargo, apenas un año después, dentro de la catedral, Escobar ordenó el asesinato de dos de sus aliados más cercanos, el patrón directo de Murillo Bejarano, Fernando el Negro Galeano, y su socio más cercano, Gerardo Kiko Moncada. Hombres de la Fiscalía Regional continuaron hoy las excavaciones en la cancha de microfútbol de la antigua cárcel de la Catedral, en donde ayer se encontraron enterrados restos humanos y algunas prendas de vestir. Las características de los pedazos de tela hallados coinciden con la ropa que llevaba puesta el 4 de julio del año pasado Fernando el Negro Galeano, uno de los hombres que se dice fue ajusticiado por Escobar dentro del penal. Según investigaciones de la Fiscalía, allí habrían sido asesinadas 10 personas. Varios de sus cuerpos fueron hallados con señales de tortura en las afueras de la ciudad. Estos crímenes desataron una fractura interna en la organización y encendieron las alarmas entre los socios del capo. Diego Fernando Murillo aseguró en uno de sus tantos testimonios que a Galeano le clavaron varias veces un taladro, lo obligaron a entregar todos sus bienes y luego lo asesinaron. La misma suerte habría corrido Moncada, quien también fue secuestrado, torturado y extorsionado antes de ser ejecutado. Se dice que el propio Murillo Bejarano se salvó de la ejecución aquel día porque no acompañó a su jefe hasta donde estaba Pablo Escobar. En su lugar, había aceptado otra tarea, acompañar a la esposa de este a realizar una diligencia personal. El propio don Berna sobrevivió por poco a la purga que se desató tras la caída de Moncada y Galeano. Según él mismo relató, yo era el jefe de seguridad de Fernando Galeano y después de su muerte, al día siguiente Pablo me llamó. Con una tranquilidad absoluta que infundía terror, me dijo: «Este es un golpe de estado económico. No quiero publicidad. Si usted quiere trabajar conmigo, le respeto la vida», le relató Diego Fernando Murillo Bejarano al periodista Mauricio Aranguren en el libro Mi Confesión. Estos eventos desataron una reacción en cadena que unió en un mismo frente a antiguos socios y hombres de confianza de los Moncada y Galeano, personajes como Fidel Castaño y el propio don Berna, y enemigos jurados de Escobar, como el Cartel de Cali, y hasta sectores de la fuerza pública sedientos de venganza. Esta coalición fue el nacimiento de los Pepes, los perseguidos por Pablo Escobar, grupo que al final terminó siendo la semilla de la máquina de guerra conocida como Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. El cerco contra Pablo Escobar se fue cerrando cada vez más. Los Pepes intensificaron la persecución, debilitando su red de protección y golpeando sus finanzas. Escobar pasó sus últimos meses escondido, cambiando de residencia constantemente y cada vez más aislado. Listo, de todas maneras, cuídese mucho, usted sabe que todos lo necesitamos. Esté tranquilita, mi amor, yo no tengo otro incentivo en la vida sino luchar por ustedes. Y yo estoy metido en una cueva, estoy muy seguro, ya salimos de la parte difícil. Finalmente, el 2 de diciembre de 1993, Escobar fue localizado en un barrio de Medellín y abatido en un operativo que puso fin a su reinado criminal, aunque también abrió la puerta a nuevas formas de violencia en Colombia. Aunque oficialmente la muerte de Escobar ha sido atribuida al bloque de búsqueda, este evento ha sido objeto de muchas versiones, entre ellas la que relató el propio Murillo Bejarano en su libro Así matamos al patrón. Según él, Escobar fue asesinado por los Pepes, y el disparo que lo eliminó lo ejecutó su propio hermano, Rodolfo Murillo Bejarano, alias Semilla. En su prisión en Miami, Estados Unidos, don Berna escribió el libro Así matamos al patrón. En sus últimas páginas contó que el Cartel de Cali lo contactó con oficiales de la policía de Medellín que le ayudaron a matar a Pablo Escobar, pues el capo estaba fuera de control y estaba asesinando, robando y secuestrando a personas cercanas a sus antiguos socios.
Pablo corría por el techo cuando mi hermano llegó a la ventana, le apuntó y le disparó en la cabeza con un fusil M16 calibre 5.56. Pocos minutos después llegó el mayor Hugo Aguilar con sus hombres y nos abrazó a mí, a Semilla y al teniente Bolívar. Nos felicitó, estaba feliz y había euforia, tiros al aire y gritos de ¡Viva Colombia! Las armas que utilizaron los Pepes después fueron utilizadas por las autodefensas. Sin Pepes no hubieran existido las autodefensas como las conocemos ahora, declaró Don Berna ante fiscales de Justicia y Paz desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos una mañana de noviembre de 2014. Sobre este episodio de la violencia en Colombia persisten más interrogantes que certezas. El periodista Juan Diego Restrepo, autor del libro Las vueltas de la oficina de Envigado, señala que fueron justamente las alianzas forjadas por los Pepes las que abrieron el camino para la expansión del paramilitarismo en el país. Sin embargo, poco se ha profundizado en la manera en que este grupo se articuló con el bloque de búsqueda, ni en el papel que desempeñó la Escuela de Carabineros Carlos Holguín o ciertos altos mandos de la policía que, con el tiempo, establecieron vínculos de cooperación con los Castaño. En versión libre rendida en noviembre de 2014, Don Berna mencionó como integrantes de este grupo criminal a Carlos Mauricio Fernández, alias Doble Cero, su hermano Rodolfo Murillo Bejarano, alias Semilla, y los hermanos Carlos y Fidel Castaño. Durante el reinado de Escobar, existieron diferentes bandas criminales que trabajaron para el capo de diferentes maneras. Algunas fueron aniquiladas por completo y otras lograron mutar para poder sobrevivir. Una de esas pocas fue la temida banda La Terraza. En sus inicios, este grupo se convirtió en uno de los favoritos del capo porque hacía efectivos los cobros de las deudas del narcotráfico y el robo de carros de valores y bancos. Entre las principales labores que cumplían estaba la de instalar carros bombas y atacar a la fuerza pública. Los cabecillas de la época recibían órdenes directas de Escobar, pero no contaban con una línea de mando definida. Así que al iniciar la guerra entre los carteles de Medellín y Cali, y con el surgimiento de los Pepes, de manera estratégica para sobrevivir a la purga que se desató contra Escobar, La Terraza fue contactada por los persecutores y decidió unirse a Diego Fernando Murillo Bejarano y a los hermanos Castaño, dándole la espalda al capo. Por cuenta de esta relación operativa, La Terraza terminó convertida en una de las bandas sicariales más temidas del país, cometiendo toda clase de crímenes ordenados por Carlos Castaño, varios de ellos de gran connotación nacional. Con la caída de Escobar, el tablero criminal quedó abierto para nuevas alianzas de conveniencia y para el ascenso de figuras como Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, o El Ñato, como quizá era conocido en esa época. Dicho esto, La Terraza se convirtió en el brazo sicarial de facto para los nuevos dueños del poder en el Valle de Aburrá, entre los que se encontraba Carlos Castaño y el protagonista de esta historia. Don Berna asumió el liderazgo de la popular oficina de Envigado, aunque en esa época aún no tenía la forma con la que se le conoció o en la que mutó más adelante esta organización criminal. Esto, al parecer, fue muy de cerca con Gustavo Upegui, quien hasta ese entonces había sido un actor en las sombras muy cercano a Pablo Escobar. Sin embargo, rumores señalaron que este último, en su momento, también se puso en contra de Escobar y mostró su apoyo hacia los Pepes. Gustavo Upegui siempre fue una figura controvertida en la historia colombiana, conocido tanto por ser un promotor del talento futbolístico joven como por su papel dentro de bandas criminales como la Oficina de Envigado y La Terraza. Bajo este contexto, Don Berna se hizo cargo de la criminalidad que Escobar dejó en Medellín. Estableció orden y control sobre las pandillas callejeras de la ciudad, conocidas como combos. Entre las primeras cosas que hizo fue organizar a todas las pandillas en estructuras bajo su mando y delegó la tarea y los contactos en dos hombres de confianza, Daniel Alberto Mejía Ángel, alias Danielito, y Miguel Ángel Pérez Madrid, apodado Tigrillo. Estos personajes fueron los voceros de Murillo Bejarano en las comunas y lograron alinear a los cabecillas barriales en la causa del nuevo patrón. En poco tiempo, Don Berna estableció un modelo que le permitió obtener recursos de todas las economías criminales de Medellín, lo que le dio un gran poder y una gran riqueza. Don Berna, junto con los Castaño, se convirtieron en la nueva cabeza del negocio del narcotráfico en Antioquia. Con la supuesta neutralización del cartel de Medellín, el gobierno se enfocó en aniquilar a los de Cali y el norte del valle. Don Berna aprovechó esta situación y se comenzó a expandir a nivel departamental y luego nacional. Pero Murillo Bejarano, quien había construido algunos lazos con estos grandes carteles del Valle del Cauca, vio cómo esta aparente alianza se desmoronaba.
Se vio enfrentado a los carteles de Cali y el norte del Valle a raíz del asesinato de José Santa Cruz Londoño en 1996. Los Rodríguez Orejuela lo responsabilizaron de este asesinato y esto lo obligó a refugiarse por un tiempo en Urabá bajo la protección de los Castaño. A finales de 1998, la oficina sufrió un duro golpe con la captura de Gustavo Upegui, quien para ese entonces se había convertido en el mayor accionista del equipo profesional Envigado Fútbol Club. A Gustavo Upegui se le señaló de estar detrás de secuestros extorsivos y de la conformación de estructuras sicariales. Siempre negó las acusaciones, argumentando que entre 1995 y 1996 la guerrilla había secuestrado a 2 de sus hijos. Finalmente fue absuelto en 2 instancias, y tras ello retomó su doble faceta, la de empresario deportivo y presuntamente al mismo tiempo, uno de los jefes de la oficina de Envigado. En la década de los 90, Colombia vivió una de sus etapas más sangrientas. Los paramilitares, que poco a poco consolidaban su poder en distintas regiones del país, dejaron tras de sí un rastro de masacres y desplazamientos. Detrás de muchas de estas acciones estaba la sombra de hombres como Don Berna, quien tejió vínculos estrechos con las Autodefensas Unidas de Colombia y con sus estructuras más temidas. Bajo ese manto de violencia donde se unieron el narcotráfico y los paramilitares, se registraron episodios sangrientos que marcaron la historia reciente del país. Entre el 15 y el 20 de julio de 1997, en Mapiripán, Meta, se produjo una de las matanzas más recordadas, con un saldo de entre 40 y 70 víctimas. Ese mismo año, del 22 al 31 de octubre, en el corregimiento de El Aro, en Ituango, Antioquia, al menos 15 campesinos fueron asesinados y cerca de 900 pobladores desplazados. Luego, el 16 de mayo de 1998, Barrancabermeja, Santander, fue escenario de horror con 32 asesinados y 25 desaparecidos. Apenas unos meses después, el 4 de mayo de 1998, en Puerto Alvira, Meta, fueron asesinadas más de 30 personas. La violencia se extendió hasta agosto de 1999, cuando en la Gabarra Norte de Santander, alrededor de 35 personas fueron ejecutadas, consolidando un rastro de terror que estremeció al país. Superado el incidente con los narcotraficantes del Valle del Cauca, Don Berna ya había regresado a Medellín desde hacía algún tiempo, aunque las guerras en la capital antioqueña seguían sin dar tregua. Un enfrentamiento interno comenzó a tomar forma. Miembros de la banda La Terraza, al parecer, comenzaron a reclamar una mejor y mayor participación económica dentro del negocio que lideraba Don Berna. Se sentían de alguna manera menospreciados económicamente, considerando el grado de participación que tenían en el engranaje criminal. La situación ardió más cuando los Castaño acusaron a la banda de quedarse con $600 millones, producto de un hurto efectuado en el edificio Villa Paola, en el sector de Laureles en Medellín. Según Carlos Castaño, ese dinero les pertenecía, mientras que la agrupación ejecutora afirmaba que en el sitio no habían encontrado nada. Finalmente, el verdadero punto de quiebre con la banda La Terraza se dio con la llamada Operación Milenio, ejecutada en octubre de 1999 por la DEA y las Fuerzas Militares de Colombia. En dicho operativo fueron capturados 31 narcotraficantes, entre ellos Fabio Ochoa Vázquez. Tras estas detenciones, varias rutas del narcotráfico quedaron abandonadas. La Terraza solicitó el control de esas rutas, pero su petición fue rechazada. Así que, como respuesta, decidieron rebelarse y buscar su independencia. Ante esta insurrección, tanto los hermanos Castaño como Don Berna se opusieron, lo que finalmente dio origen a una guerra interna. En este contexto se originó la supuesta aniquilación de La Terraza. Decimos supuesta porque tiempo después reaparecieron con el mismo nombre, tanto así que, al día de hoy, La Terraza sigue siendo el nombre de una de las principales bandas criminales del Valle de Aburrá. Para ese entonces, comenzaron una serie de asesinatos dirigidos a los miembros de la banda criminal. En retaliación, estos asesinaron al hermano de Don Berna, Rodolfo Murillo Bejarano, conocido como Semilla. Después, le acribillaron a un hombre de confianza, apodado el Mister, en el sector Mangasul de Envigado. En ese episodio, ocurrido el 20 de septiembre del mismo año, perdió la pierna Félix Alberto Izaza Sánchez, alias Beto, otro protegido de Don Berna y futuro cabecilla de la oficina. El caos reinaba entre los mismos delincuentes que incluso en algunos casos se pasaban de bandos buscando sobrevivir en este mar de sangre provocado por las ansias de poder territorial y económico.
En medio de este escenario, Carlos Castaño decidió buscar un acuerdo con la Terraza y convocó a sus miembros más relevantes en el departamento de Córdoba, asegurando que allí se definiría la división de las rutas del narcotráfico que tanto reclamaban. Sin embargo, el 3 de agosto del año 2000, antes de que los cabecillas de la organización ilegal llegaran a la finca Perra Perdida, ubicada en el corregimiento de Villanueva, municipio de Valencia, fueron emboscados y asesinados por un comando armado de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Entre los asesinados ese día estuvieron Elkin de Jesús Mena Sánchez, el Negro Elkin, Wilson Raúl Mosquera, alias Gorra, y Alexander Londoño Londoño, alias El Zarco. Algunos quedaron en la carretera, otros lograron llegar al planchón del río Sinú, donde los apresaron y les dieron muerte. A todos los arrojaron a ese afluente, por lo que los cadáveres de la mayoría nunca aparecieron. Ese mismo día, la estructura paramilitar mandó un comunicado público a la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, anunciando lo ocurrido. Consideramos que ya descabezada la cúpula de estas bandas delincuenciales, será más fácil para las autoridades erradicar la desbandada delincuencial que esta acción ha originado. Estamos seguros que nuestro método de justicia, radical pero inevitable, contribuye a la paz y tranquilidad del pueblo antioqueño, escribieron con ironía los paramilitares. La retaliación de los restantes miembros de la Terraza para desacreditar a sus enemigos no solo fue con sicariato, sino de forma mediática. Comenzaron a enviar mensajes en video y escritos a los medios de comunicación y a conceder entrevistas en las que se indicaban a Carlos Castaño y a Don Berna de ordenar los asesinatos. Asimismo, señalaron a los miembros de la fuerza pública que, al parecer, trabajaban con aquellos. Trabajan para Castaño, pues. Claro. Pues el mismo general salió porque lo visitó Freddy. ¿Y Jesús María Valle? Fue asesinado por nosotros. ¿Qué trabajos hicieron a nombre de, mandados por Castaño o por la policía? ¿O por el ejército? Denuncian ustedes aquí también. La muerte de Jaime Garzón, el secuestro de la doctora Piedad Córdoba, el secuestro de los señores del IPC, la muerte del doctor Jesús María Valle, la muerte del señor Umaña, el doctor Umaña, la muerte del señor Hernán Henao, que inclusive fueron cometidos con la misma arma y la tenemos como una prueba fundamental. En Villanueva, en Córdoba y Valencia, porque todo ese sector, la policía y todos trabajan en conjunto con las, entre comillas, AUC, dio la orden de asesinar a Garzón. ¿Y de Jesús María Valle? También. ¿Vino también de la policía o del ejército? Del ejército. ¿Qué sucedió con el secuestro de Piedad Córdoba? ¿Cómo la sacaron de Medellín? Que fue como un misterio eso. No, la tuvimos en un apartamento en el sector de Laureles. Sí. Y se sacó por la vía al barrio. Jairo de Olla, ¿qué saben de él? El señor Santoyo, el comandante del GAU, acá en Medellín, es su mayor. Él fue el que efectuó ese secuestro y desaparición. El señor está desaparecido, lo mataron y lo enterraron. Eso sí no sabemos dónde está, pero sabemos que fue Santoyo, porque nosotros nos encomiendan esa misión y nosotros estuvimos mamando gallo porque ya no queríamos estar con esta gente, sin hacérselo saber así de lleno, ¿me entendés? Y entonces enviaron a Santoyo con los hombres de él. ¿Y murió ya? Sí. ¿Ustedes no son AU entonces? Jamás. Nosotros somos lo que somos. Nosotros somos bandidos. ¿Y viven de eso? El 10 de enero de 2001 explotó un carro bomba en el parqueadero del centro comercial El Tesoro, que dejó una persona muerta y 53 heridos. El 16 de mayo del mismo año mataron a Ronald Arroyave Castaño, alias Ronald, un cabecilla de la Terraza. El 17 de mayo de 2001 detonó un carro bomba en el Parque Lleras, 8 personas murieron y un centenar más resultaron heridas. Hay que decir que la autoría intelectual de las bombas siempre ha estado entre grises, pero los principales sospechosos fueron Don Berna, la banda La Terraza y después la guerrilla. Años más adelante, la Corte Suprema de Justicia condenó a 40 años de prisión a Walter Manco López y a Henry Santiago Serna Mocoso como autores materiales del atentado, y también señaló como autor material al exjefe paramilitar Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Finalmente, uno de los últimos cabecillas de La Terraza fue asesinado en el mismo año 2001.
Se trataba de Dani Alberto Posada Patiño, alias El Flaco. Se podría decir que este fue el denominado exterminio de la banda La Terraza, aunque como mencionamos antes, este nombre se volvería a escuchar posteriormente. Ya para este tiempo, Don Berna tenía bajo su mando al recién formado bloque paramilitar Cacique Nutibara. Esta organización paramilitar se alimentó de diversas fuentes, entre estas la denominada Oficina de Envigado, milicias y bandas criminales que cayeron bajo el mando de Don Berna, para finalmente y no menos importante, acoger a aquellos miembros del desarticulado Bloque Metro. Porque sí, otra aparente hermandad delincuencial volvió a terminar en caos y sangre en los barrios de Medellín. El bloque Cacique Nutibara se enfrentó a sangre y fuego contra el Bloque Metro. El Bloque Metro, que hacía parte de las autodefensas bajo el mando de Rodrigo Cero y que había llegado a la zona urbana, hacía presencia en algunas comunas de Medellín. En conjunto con el bloque Cacique Nutibara, de Don Berna, desarrollaron una intensa guerra contra los milicianos de la guerrilla que tenían el control de ese territorio. Acá en Medellín todo era combo de milicias, pero la milicia que tuviera que ver con guerrilla. Hasta hace 3 a 3 años y medio que entró el Bloque Metro acá. Fue donde entramos nosotros con la mano dura a recuperar el terreno. En el frente existe el enemigo de nosotros, pero no toda la comunidad es enemiga de nosotros. Pero en base de que ya tienen acobijados a esos milicianos de la guerrilla del ELN, toca tirar duro contra ese lado. 111, 111. Que se ubique en el 1200. Apúrele, pues que no vaya a llegar al 99. Presuntamente el objetivo de ambos bloques era eliminar cualquier rastro de insurgencia guerrillera, según ellos, a pedido de empresarios, líderes gremiales, políticos, comunitarios y estudiantes, entre otros. De hecho, algunos han mencionado que el bloque Cacique Nutibara hizo parte de la famosa Operación Orión en alianza con las fuerzas militares. Esta fue una operación que las fuerzas militares de Colombia lanzaron en varias zonas de Medellín, con el objetivo de desarticular las redes urbanas de las guerrillas de las FARC y el ELN en la ciudad. Se voy a llamar sinceramente, porque esto que llaman que ya no matar. Porque es que sinceramente de arriba tiran, ya va el 20 y tira la tanqueta, y de arriba tira el ejército. Y eso gente entrincheradas aquí, con lanzamisiles, con miniusas, con M60, ¿sí me entiendes? Y entonces todos entrincherados debajo de las camas, en los baños, porque es que sinceramente fue un día pues sinceramente que... ¿La tanqueta dónde? Métase. Ahí que nosotros la cubrimos, hágale. Al día de hoy, todavía se habla y se debate sobre las graves violaciones a los derechos humanos de la población civil ocurridas durante la famosa operación. A raíz de este episodio, el presidente de turno en ese momento, Álvaro Uribe Vélez, aún sigue siendo señalado y culpado abiertamente por algunos sectores. Alias Don Berna aseguró que las autodefensas colaboraron estrechamente con el ejército y la policía en la Operación Orión, que significó la retoma de la Comuna 13 de Medellín en el 2002. Durante su versión libre desde Estados Unidos, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, reveló que hubo coordinación de la fuerza pública con los paramilitares para retomar el control en la Comuna 13 de Medellín en el año 2002. Se menciona al general Gallego y al general Montoya. ¿Qué participación y qué relación tenían ellos con la autodefensa? Bueno, hubo una coordinación con miembros de la autodefensa para entrar a aquel sitio. Además, mientras estuvo operando el cacique Nutibara, pues había una tolerancia por parte de las Fuerzas Armadas allí en la ciudad. Incluso de aquellos hechos quedó registrada una famosa fotografía donde un encapuchado con camuflado señala de forma implacable con 2 dedos. A este lo rodean militares que lo miran con la atención y la reverencia de quien espera una orden.
La única luz sobre quién pudo haber sido este misterioso hombre la ha dado desde la cárcel Juan Carlos Villa Saldarriaga, ex paramilitar conocido como Móvil 8, quien lo señaló como un integrante de los paramilitares conocido con el alias del Gomelo. Según él, este fue uno de varios aliados de la fuerza pública que el bloque cacique Nutibara le entregó al ejército para que identificara a supuestos guerrilleros. Al parecer, se trataba de Marlon Andrés Castañeda Higuita, señalado por la Fiscalía efectivamente como alias El Gomelo. Fue identificado un hombre encapuchado que aparece en una foto tomada durante la Operación Orión, hace 2 décadas. La imagen reafirma la participación de paramilitares allí, en la Comuna 13 de Medellín, al lado de los integrantes de la 4ª Brigada del Ejército. El medio digital Vorágine confirmó que el hombre detrás de esta capucha, en la foto tomada por Jesús Abad Colorado en la Comuna 13, es Marlon Andrés Castañeda Higuita, un paramilitar del bloque cacique Nutibara. Esta persona en el 2002, año de la foto, daba indicaciones a uniformados del ejército sobre miembros de la comunidad que posteriormente serían víctimas de la Operación Orión. Los afectados aseguran que este era un secreto a voces que empieza a esclarecer todo el flagelo ocurrido. Es una forma de herir nuestros sentimientos como seres humanos y realmente es un atropello que se hace ese 16 de octubre del 2002, donde se hace la operación más violenta que había en Colombia, que es Operación Orión. Según las investigaciones, Marlon Castañeda, o alias El Gomelo, fue capturado antes de la Operación Orión. Sin embargo, la Fiscalía le habría permitido volver al grupo ilegal para que participara en la intervención en la Comuna 13. Tras la derrota de las guerrillas en varias de las comunas de Medellín, el bloque al mando de Don Berna asumió el control territorial de la zona y continuó captando a algunas bandas y poniendo las reglas del juego. Como el cacique Nutibara peleaba hacia el lado de encima y nosotros peleábamos de frente, entonces nosotros nos tomamos este territorio, de frente, de la quebrada hacia acá. De la quebrada hacia allá dominan ellos. Por ahora estamos viviendo muy bueno porque ellos viven lo de ellos y nosotros vivimos lo de nosotros. Pero ellos, yo sé que ellos más adelante van a querer todo. Pero la paz promovida por estos grupos fue efímera. Pronto estalló un conflicto con el bloque metro de las mismas autodefensas, disputándose el control de zonas clave como la Comuna 8, en especial el barrio La Sierra y de estratégicos municipios aledaños. La confrontación con el bloque metro tuvo múltiples razones. La primera, como mencionamos antes, fue el deseo de ejercer un control territorial absoluto sobre las zonas. Sin embargo, uno de los motivos más citados fue la negativa de Rodrigo 00, comandante del bloque metro, a sentarse en la mesa de negociación que en ese entonces adelantaban las autodefensas con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Se dice que Rodrigo 00 comenzó a mostrar signos de desacuerdo con el rumbo de las autodefensas. A diferencia de los comandantes interesados en negociar beneficios judiciales, 00 se oponía firmemente a la desmovilización. En estos momentos las AUC están lanzando una ofensiva final. Pareciera que algún plazo se les está acabando. Pareciera que tuvieran el tiempo contado. Para él, mientras existiera la guerrilla, la lucha no había terminado. Su visión del paramilitarismo era estrictamente contrainsurgente. Abandonar las armas mientras las FARC y el ELN seguían activos era, en su lógica, una traición a la causa. Aseguraba que la mayoría de comandantes actuales de las autodefensas, como Don Berna, eran puramente narcotraficantes y buscaban legalizar sus fortunas y conseguir penas mínimas. Una postura que estaba en línea con la de Carlos Castaño, que para estas fechas también se empezaba a distanciar del mando de las autodefensas. La guerra contra el bloque metro dejó tras de sí un saldo de muertes, desplazamientos y una Medellín cada vez más golpeada. Tras su derrota, los hombres que sobrevivieron se replegaron hacia el oriente antioqueño, pero poco a poco fueron quedando aislados y debilitados, hasta terminar engrosando las filas de otros bloques paramilitares, en especial el cacique Nutibara. El cierre definitivo de esta historia llegó con el asesinato de su comandante, Rodrigo 00, quien fue ejecutado en una calle de Santa Marta, ciudad a la que había huido tras la caída de su organización. Con ello, el bloque cacique Nutibara consolidó una estructura que logró integrar los fragmentos que quedaban de cada una de estas facciones. Don Berna ya contaba con la formación de los bloques cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolobá de las Autodefensas.
Finalmente, Don Berna se hacía con el control absoluto del Valle de Aburrá. Una vez exterminado el bloque Metro, se consolidó como el dirigente de las principales comunas de Medellín y Antioquia, contando con el ingreso a la organización delincuencial de por lo menos 4.000 hombres. Después de todo esto, Don Berna y la cúpula mayor de las autodefensas avanzaron con las negociaciones de paz con el gobierno, y finalmente, el bloque cacique Nutibara bajo su mando fue el primero en desmovilizarse. La desmovilización se realizó el 25 de noviembre del año 2003 en Medellín, con la entrega de alrededor de 850 hombres. Este hecho fue presentado como un gesto de confianza en el proceso de paz que el gobierno de Álvaro Uribe había iniciado con las Autodefensas Unidas de Colombia. Simbólicamente, la entrega de armas de este bloque representó el comienzo oficial de la desmovilización paramilitar en todo el país, aunque más adelante se evidenció que muchas de esas estructuras se transformaron en las llamadas BACRIM o continuaron operando bajo otras formas. Paradójicamente, se dice que a partir de este momento, Medellín entró en una etapa que algunos bautizaron como la donbernabilidad. Bajo el mando de Don Berna, las comunas quedaron bajo un control criminal férreo, pero al mismo tiempo marcado por una relativa calma. A la vez que él avanzaba con las negociaciones con el gobierno, se imponía una especie de orden pactado. Las bandas respondían a un mismo jefe, se redujeron las confrontaciones abiertas y la violencia se volvió más selectiva. Este equilibrio, aunque construido sobre el crimen, permitió a Don Berna convertirse en un poder paralelo que regulaba la vida en buena parte de Medellín. Muchos expertos afirman que la tradicional alborada que se celebra en Medellín cada 1 de diciembre dio inicio con una especie de celebración de Don Berna. Esta celebración se popularizó para noviembre de 2003. Fecha que coincide con la desmovilización de los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia, en especial el bloque Cacique Nutibara, comandado por Don Berna. John Wilson Osorio, jefe del Departamento de Humanidades de la Universidad CES, recuerda los hechos de la siguiente manera: y ese primer día de diciembre de 2003, finalmente se desmovilizaron los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia. Acá en Medellín, en particular el bloque Cacique Nutibara. Para John Wilson, en aquel entonces Don Berna, con la pólvora y juegos pirotécnicos que cundían en Medellín, dijo: «Yo soy el dueño de Medellín, yo mando en el territorio, nos desmovilizamos, pero seguimos mandando en Medellín». Sin embargo, y en honor a la imparcialidad, cabe decir que por otro lado, algunos conocedores de la cultura antioqueña señalan que no se debe asociar esta celebración únicamente con la cultura del narco paramilitar, sino también con personajes como Tomás Carrasquilla, quien en sus escritos ya retrataba cómo las fiestas y celebraciones populares en Antioquia se iluminaban con voladores y cohetes, expresión de alegría y fervor comunitario muy distante de los significados que hoy se le suelen atribuir. Y por otro lado, es evidente que los ciudadanos de a pie no están haciendo alusión a la delincuencia, simplemente están celebrando en familia y sin ningún pensamiento delincuencial la llegada de las fiestas navideñas. Pero ante esta controversia, ¿quién mejor que los propios habitantes de Medellín para contarnos cuál fue el verdadero origen de la tradicional alborada del 1 de diciembre? Los leemos en los comentarios. Para 2004, cuando seguían avanzando las desmovilizaciones de otros bloques de la Sauce, se perpetró el asesinato de Carlos Castaño, presuntamente sacado del camino por órdenes de la cúpula de las Autodefensas, a la cual pertenecía Don Berna. Otra agrupación bajo el mando de Murillo Bejarano fue el ya mencionado Bloque Héroes de Tolobá, el cual entregó las armas formalmente en junio 15 de 2005 en Valencia, Córdoba. Mientras que Héroes de Granada desplegó tal acción en agosto 1 de ese mismo año. No obstante, en esta última empresa criminal, quien fungió como miembro representante fue Daniel Alberto Mejía Ángel, conocido como Danielito. Mientras los jefes paramilitares continuaban con el debido proceso con el gobierno y ante la orden del presidente Álvaro Uribe Vélez de trasladarlos a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Vicente Castaño decidió dejar el proceso y se declaró oficialmente en disidencia. Temían que Vicente, desde la ilegalidad, construyera un nuevo poder paralelo con capacidad de reorganizar el aparato armado. Fue entonces cuando los propios exjefes de la organización, calculando los riesgos de su liderazgo autónomo, decidieron eliminarlo.
Desde agosto de 2006, Vicente Castaño desapareció sin dejar rastro. Se presume que fue asesinado por sus propios hombres, en una operación silenciosa cuyo propósito fue cerrarle el camino antes de que consolidara una nueva estructura criminal. Los siguientes años transcurrieron con un Don Berna en las cárceles de Itagüí, Cómbita y La Picota. Se dice que, aún desde allí, controlaba las calles de Medellín como líder directo de la aún activa oficina de Envigado, y que tenía privilegios y lujos dentro de prisión. De hecho, se cuenta que el máximo jefe del EPL en los 80, Francisco Caraballo, compartió prisión con él y estaba a su servicio. Por otra parte, el gobierno cuestionó su precaria colaboración con la justicia, aseguraba que seguía ocultando cosas y delinquiendo. Tanto fue así que en el año 2008 el capo recibió un duro golpe, la aprobación por parte del gobierno de Álvaro Uribe para que fuera extraditado a los Estados Unidos junto con otros paramilitares. Ya desde el segundo semestre de 2007, con Don Berna en la cárcel, pero todavía con el control de la ciudad, había empezado la desobediencia de algunos combos. Tanto así que para finales del año anterior, 8 hombres vestidos de policías y fingiendo un allanamiento ingresaron a una finca en San Jerónimo, Antioquia, y le dispararon a sangre fría en la cabeza a Gustavo Upegui, el famoso dirigente deportivo vinculado constantemente a la oficina de Envigado. Se podría decir que Gustavo Upegui fue el último de los asociados de Pablo Escobar que estuvo oficialmente al frente de la oficina de Envigado. Se dice que el asesinato fue ordenado por Daniel Mejía, alias Danielito, quien quería asegurar el poder dentro de la cada vez más conocida simplemente como oficina. Danielito posteriormente también sería asesinado dentro de esta nueva guerra interna que comenzaba a tomar forma. Pero fue en mayo de 2008, cuando Don Berna fue extraditado a los Estados Unidos, cuando empezó realmente la disputa abierta por el vacío de poder. Como suelen decir en Medellín, se volvió a calentar el parche, tras la entrega de Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, a la justicia norteamericana y el rápido declive en los liderazgos de alias Gillo y más tarde alias Douglas, emergieron alias Sebastián y alias Valenciano. Ambos entraron a reclamar el mando y dividieron la ciudad a fuego y sangre. ¿Cuál fue el motivo o el detonante para que los combos entraran en conflicto en la ciudad de Medellín? El primer conflicto que hubo fue por la extradición de Don Berna. La primera guerra que empezó después de Don Berna fue la de Valenciano con Sebastián. Y se acaba esa guerra, pero ya estaba viniendo otra guerra que era con los urabeños. Los poquitos combos que quedaron, unos tiraron para el ala de la oficina y otros tiraron para el ala de los urabeños. Y sigue su guerra. A eso hay que sumarle que los gaitanistas o urabeños ya se estaban metiendo en Medellín. La disputa por el control territorial y las rentas ilegales dejó un reguero de muertos que solo bajó después de las capturas de Valenciano en 2011 y de Sebastián en 2012. Volviendo con Don Berna, en 2016, el Tribunal de Medellín ordenó a la Fiscalía imputarle cargos por el reclutamiento de 41 menores que habrían ingresado al bloque Héroes de Tolobá, abriendo otro capítulo oscuro en su paso por las autodefensas. En 2022, la Fiscalía pidió su exclusión de Justicia y Paz por incumplir las audiencias virtuales y abandonar sus compromisos con las víctimas. Pero, lejos de desaparecer del panorama, su nombre volvió a sonar en la agenda pública. En febrero de 2024, la JEP lo citó a rendir testimonio en el caso 08, que investiga alianzas entre el Estado y los paramilitares en masacres y desapariciones. Pocos meses después, en julio de ese mismo año, desde una prisión norteamericana, Don Berna envió una carta al presidente Gustavo Petro, ofreciéndose como gestor de paz dentro del proyecto de Paz Total. La misiva desató un debate nacional. Mientras algunos lo veían como una oportunidad para frenar la violencia urbana, otros lo señalaban como un intento de blanqueo político. Incluso, estructuras criminales de Medellín pidieron formalmente su repatriación para que fuera vocero honorífico en los diálogos. Sin embargo, el proceso no prosperó. En junio de 2025, su abogado confirmó que Don Berna suspendía su papel como gestor de paz, alegando incumplimientos y falta de garantías por parte de la oficina del Alto Comisionado. Y para colmo, en agosto de ese mismo año, el exgobernador de Córdoba, Orlando Benítez, rechazó públicamente su participación en la paz, recordando que Don Berna fue señalado como autor intelectual del asesinato de su padre en 2005.
El equipo legal de Don Berna también ha buscado su repatriación a Colombia, argumentando quebrantos de salud. Según la versión judicial del ex jefe paramilitar, alias Don Berna, quien habló desde Estados Unidos, él y sus grupos paramilitares le aportaron 2.000 millones de pesos en la campaña presidencial de Uribe Vélez en 2002. Es la primera vez que un jefe del paramilitarismo asegura que entregó directamente dinero a su campaña. La confesión de Don Berna en contra del exmandatario y la consiguiente actuación de la Corte Suprema de compulsarle copias a la comisión de acusación coincide con la decisión del magistrado Rubén Darío Pinilla de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, quien hizo lo propio hace unos días, después de recibir más de una docena de testimonios de paramilitares desmovilizados que aseguraron que habían tenido conocimiento de la presunta cercanía del ex jefe de Estado y algunos familiares suyos con esos grupos armados ilegales. En noviembre de 2011, el mismo Don Berna había dicho en un testimonio entregado bajo la gravedad de juramento desde la Corte del Distrito Sur de Florida que Bernardo Moreno, secretario general del gobierno Uribe, conocía el plan para espiar a la Corte Suprema con el objetivo de conocer intimidades de los magistrados que pudieran desacreditarlos. Aunque hace 4 años y bajo juramento, alias Don Berna detalló sus relaciones con la Casa de Nariño y confesó haber recaudado dinero para la campaña de 2002, esta semana no recordó nada de él en una audiencia virtual en Medellín. Durante la audiencia de juicio contra el ex paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, comandante del bloque Cacique Pipintá, y denunciado por el expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe por calumnia e injuria, se enfrentó a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, ex jefe del bloque Metro y extraditado a Estados Unidos en el 2008. Alias Don Berna fue citado como testigo por el abogado de Hernán Sierra para que corroborara lo dicho por su defendido, es decir, que los hermanos Uribe crearon un grupo de autodefensas en el municipio de San Roque, Antioquia, y que tuvo como centro de operaciones la finca Guacharacas. Alias Don Berna, que en 2009 aseguró que su grupo aportó 2.000 millones de pesos a la campaña de Uribe, presidente de 2001, ahora no recuerda nada del hoy senador. Díganos si usted conoce al señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted conoce al señor Santiago Uribe Vélez? Bueno, lo conozco porque es hermano del presidente, pero nunca he compartido con él personalmente. ¿Con el doctor Álvaro Uribe Vélez ha llegado a compartir? Tampoco. ¿Ha oído usted hablar de la finca Las Guacharacas? No conozco esta finca. Ante la negativa de Don Berna para hablar sobre los vínculos de los hermanos Uribe con paramilitares, como lo denunció Hernán Sierra, este decidió con el aval del juez preguntarle a su ex colega de guerra. ¿Tuvieron que ver en la conformación de este grupo que terminó llamándose Bloque Metro? No tengo conocimiento de eso. Don Berna, me alegra mucho saludarlo, veo que su colaboración es escasa, usted tiene todo el conocimiento, yo le agradezco mucho. Así, entre intentos de reincorporación a la vida política y el peso de sus viejas culpas, la historia de Don Berna sigue dividiendo a Colombia. Para unos, un ex jefe capaz de revelar verdades enterradas. Para otros, un criminal que jamás debió tener voz en la reconciliación nacional. Lo cierto es que muchas cosas han cambiado desde los primeros años de este milenio. El otrora temido jefe paramilitar rinde sus declaraciones desde una pequeña celda de una cárcel de los Estados Unidos, donde purga una condena de 31 años de prisión por narcotráfico. La criminalidad que una vez dominó a sus anchas con puño de hierro, hoy es un extraño rompecabezas que se disputan muchos de sus herederos. Pero nada de esto se entiende sin mirar atrás, sin descubrir a la familia que abrió el camino, los hombres que convirtieron la guerra en su herencia y levantaron un imperio del miedo, los hermanos Castaño. Su historia, que parece sacada de una telenovela, la puedes ver en el video que está apareciendo en pantalla.